Hola, ¿qué tal nuevamente? Mil disculpas, en verdad hemos tenido problemas con la transmisión, nos tuvimos que cambiar de lugar, estamos aquí desde la recepción, pues aquí tenemos el módem, les prometemos que para la siguiente transmisión en vivo pues vamos a procurar que esta situación no nos vuelva a suceder. Les comentaba yo hace un momento acerca del porqué de este tema. Les comentaba en relación a que si analizáramos nuestra propia adolescencia, en la etapa que nosotros vivimos, si nos vemos como hijos adolescentes, podemos lograr ganar muchos pasos ante esta situación. Los pasos que podemos ganar es la buena relación con nuestros hijos. Si nos podemos observar acerca de la parte que vivimos y que experimentamos en nuestra adolescencia, fue una adolescencia, tal vez no en la mayoría de los casos, una adolescencia en la cual nosotros como jóvenes, algunos no pudieron o no pudimos tener una buena dinámica familiar en relación con nuestros padres. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería el objetivo que vamos a abordar el día de hoy en relación a cómo comprender a mi hijo e hija adolescente? La intención de este primer video, de esta primera transmisión en vivo, es poder sensibilizar a los padres y madres de familia acerca del proceso que se vive actualmente en la adolescencia, para favorecer una comprensión y una comunicación asertiva de nosotros como padres hacia los hijos. Bien, para ellos tenemos que definir perdón, lo que es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué significa ser adolescente? Ser adolescente se deriva del verbo adolesco, que significa crecer, desarrollarse e ir en aumento, lo cual explica la derivación de la palabra. La adolescencia es una etapa de crecimiento y de desarrollo, quizá la más crucial para nuestra vida. Es la que nos va formando como seres, como personas, nos va identificando a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. ¿Sí? Nos va identificando, nos va desarrollando, nos va permitiendo. Es en esta etapa donde en teoría debemos consolidarnos como personas. La personalidad, válgase la expresión, se desarrolla desde nuestra infancia, se va desarrollando. ¿Y cómo la vamos desarrollando? En relación con nuestros primeros modelos. ¿Y quiénes son nuestros primeros modelos? Pues nuestros padres, ¿sí? Mi papá, mamá, ¿sí? De ellos vamos aprendiendo y vamos teniendo estos aspectos de identidad, vamos aprendiendo a desarrollarnos en relación a ello, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Hay una compleja ruta, yo llamo en este sentido una compleja ruta en relación a la adolescencia. Es en una etapa, imaginemos nuestra vida como un viaje en carretera, en el cual en ese viaje en carretera, desde que nacemos, vamos como si fuera en una autopista, vamos bien, vamos acompañados, ¿sí? Vamos acompañados y de repente, cuando ya pasa entre la niñez y la adolescencia, donde ya entramos en esa etapa, empiezan a haber baches. Es como las carreteras aquí en México, que saliendo de la autopista entramos a carretera estatal, y generalmente entre ese intervalo de la autopista y la carretera estatal hay baches. ¿Y qué pasa? Es en esa etapa donde empiezan a surgir ciertos inconvenientes, ciertos aspectos que nos van impidiendo desarrollarnos y que vamos adquiriendo aspectos de negatividad, donde se van aflorando aquellos aspectos que tal vez se dejaron oculto en un momento en la etapa de la infancia, y que en la adolescencia, como ya es una etapa donde existe mucha exigencia, es donde empiezo a querer hacer valer mi voz, a querer hacer valer mi decisión, mi resolución de conflictos. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces los padres no permiten a los hijos desarrollarse como personas. ¿Qué pasa? No se desarrollan, les impiden tomar sus propias, poderse arriesgar en este aspecto. Y es por eso que yo le llamo la compleja ruta de la adolescencia. ¿Por qué compleja? No es que sea
imposible transitarla, sino que de una u otra forma es muy difícil poder explicarla. En este sentido, nosotros tenemos que dejar también a nuestros hijos que puedan experimentar este proceso en su adolescencia, ¿sí? En esa parte podemos identificar que existe una transición. Hablemos de un aspecto, reflexionemos un momento, hablemos de un aspecto. Vamos a marcar en esta parte, me gustaría marcar 3 elementos: lo que es la niñez, lo que es la adolescencia y lo que es la etapa adulta. ¿Qué pasa? Hablemos, para entender la adolescencia tenemos que entender la niñez. ¿Por qué deseo explicarle esta parte? Porque la adolescencia nos va a permitir mejorar los vínculos. Si tienes hijos pequeños, es momento de comenzar a educarlos a través de una nueva filosofía o a través de un nuevo estilo de vida. Si actualmente estás viviendo con un hijo adolescente, todavía estás a tiempo, tienes oportunidad de poder desarrollar y poder corregir etapas y poder asimismo poder prevenir aspectos negativos en la etapa adulta. Entonces, hablemos y reflexionemos un poco de la niñez. En la niñez, ¿qué pasa? Hay un aspecto en el cual a los niños y a las niñas se pinta todo de amor, todo de felicidad, todo es colorido, todo es bello, todo es hermoso, todo nos construye un aspecto en relación a ello, nos construye un aspecto de una, le voy a dar este nombre, una falsa realidad. ¿Por qué una falsa realidad? Porque nos van previendo todo, nos otorgan todo en relación a lo que necesitamos. Y nos otorgan todo no porque no podamos, sino porque, no porque lo necesitamos, sino porque requerimos esos elementos en ese instante. Desde que nacemos necesitamos el pecho de nuestra madre para poder alimentarnos. Ya como vamos creciendo, este vínculo se va desapegando. Y es donde se crea muchas veces un apego inseguro o un apego inseguro o un apego inmaduro. O, en este sentido, se pueden crear lazos maduros, lazos de apego asertivo, de un apego en el cual podamos ayudar a incentivar a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Entonces, en la niñez, como comentaba, se dibuja todo de amor, felicidad. Se le da todo a los hijos. No le damos, muchas veces no se les otorgan responsabilidades, se le construye un panorama, se les construye una burbuja. Y esa burbuja, ¿qué pasa? Esa burbuja va cada vez creciendo y creciendo y creciendo. ¿Sí? Va creciendo. Esa burbuja, al final de cuentas, va a preparar a los hijos en un sentido, pero los va a debilitar en otro. ¿Sí? No, lo van a debilitar en algunos aspectos. En algunos aspectos van a crear lazos de afecto, de expresividad, de amor, de comprensión, de empatía. Sin embargo, por otro lado, podemos estar arrebatándoles también esos momentos de seguridad, de confianza, de autonomía, de independencia. En esta parte se les va creando y se les va dibujando una realidad en la cual todo se les da, ¿sí? Sin embargo, si esta primera etapa no es suficiente, no los va a poder preparar para la siguiente etapa. Todas las etapas de nuestras vidas están interconectadas. Desde pequeño aprendemos la tolerancia a la frustración. No es que no se pueda aprender en la adolescencia, sin embargo es una etapa en la cual lo tenemos que desarrollar desde la infancia, ¿sí? Desarrollar desde la infancia a que ellos aprendan a tolerar la frustración. ¿En qué momento un niño no tolera su frustración? Desde que el momento en el cual está haciendo una rabieta y se le otorga esa recompensa para poder, para que ya no lo escuchemos, para que ya no suframos en ese momento, en ese instante de ese berrinche o de esa rabieta. Y es allí donde se va creando o se va preparando insuficientemente. ¿Y qué pasa después? En la adolescencia
en esta transición de la niñez a la adolescencia, es una etapa crucial. Es una etapa crucial, es una etapa que desafortunadamente perdemos a nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué los perdemos? Porque hay exigencia, hay exigencia de que ya no es niño, pero tampoco es adulto, pero se le otorga exigencias casi como un adulto. Se me viene a la mente en estos momentos aspectos de cuando ya eres adolescente, ya te puedes ir solo a la secundaria, ¿sí? Ya eres adolescente, ya sabes tomar tus propias decisiones. Sin embargo, el adolescente es adolescente. Esa es la parte que quiero aterrizar. El adolescente es adolescente. Es un joven. Es un joven inexperto. Es un joven en el cual, imaginemos en esta parte, para poder conceptualizar qué se está haciendo mal o qué se están haciendo o cómo se están comportando con aspectos negativos en esta dinámica. ¿Qué pasa? En la adolescencia, imaginemos que dejamos en un supermercado a un niño de 6, 7 años de edad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese niño de 6, 7 años de edad? Se va a sentir perdido. ¿Por qué? Porque aún no tiene todas las habilidades desarrolladas para poder solucionar los recursos o los problemas que se puedan ir atravesando. Cada adolescente es único. Cada adolescente tiene sus propios recursos. Cada adolescente experimentará su vida de manera particular. Y es en esta etapa donde el adolescente pierde sus privilegios. Pierde los privilegios de ser el pequeño, de ser la pequeña. Y entra en un mundo de exigencias. El primer mundo de exigencia es la familia. Son las responsabilidades que muchas veces se les otorgan a los hijos entrando a la adolescencia. Las exigencias de la toma de decisiones, las exigencias de poder resolver problemas, las exigencias de, voy a repetir esta parte, de decidirse y de una u otra forma casi no tener errores. Un adolescente tiene cambios en su estado de ánimo, que son parte de estos cambios fisiológicos o biológicos que experimenta. Si aunado a estos cambios fisiológicos y biológicos le integramos toda la presión social que experimenta, el joven vive ante un caos interno que no le permite adaptarse adecuadamente. Se adapta de acuerdo a las necesidades, se adapta de acuerdo a las posibilidades que tiene, ¿sí? Entra en un aspecto donde ya hay una presión. La primera presión que se me viene a la mente en estos momentos es la presión de que ya es adolescente, y una de las preguntas sociales y de los mandatos sociales que se otorgan es que si ya se tiene novia, que si es joven si tiene novia, que si no, y las mujeres empiezan a experimentarse en este sentido, a maquillarse más, a arreglarse más, a estar más, y empiezan estos mandatos y empiezan a otorgar todos estos aspectos. Y en ese sentido, los jóvenes empiezan a perderse en este mundo, que si los padres no lo pueden acompañar adecuadamente en este sentido, si no fungen como el mapa o como la transición, puede en su momento entrar a una etapa adulta completamente desubicado, no saber qué hacer, no saber qué estar. Entonces, entrando a la adolescencia, todo se torna de ser colorido, bello, hermoso, ante una burbuja, se entra en una adolescencia en un sentido opaco, gris. ¿Por qué opaco, gris? Porque ya hay exigencias que probablemente eran disfrazadas en la etapa de la niñez, ¿sí? Y en esta etapa de la adolescencia
se tornan un tanto grises, opacas y que chocan con la realidad. Me exiges, pero no tengo los recursos. Me exiges que resuelva cosas, que tome decisiones prontamente, o que resuelva situaciones conflictivas, o que probablemente para los padres de familias es algo sencillo, pero para el adolescente es un evento crucial. Yo doy el ejemplo de un adolescente tomando una decisión muy significativa. Es como pedirle a una persona que no sabe manejar que saque el coche del garage, que lo saque del garage. Y al sacarlo del garage, ¿qué va a pasar? Va a haber una resistencia. ¿Yo por qué? Si yo no sé manejar. Sí, pero sácalo. Y bueno, y como hay estas exigencias, esa presión, si nos olvidamos de esta parte, si les exigimos esta parte, va a haber un bloqueo. Va a haber un bloqueo en ese hijo de no saber qué hacer. Podrá saber los aspectos teóricos de cómo manejar y cómo conducir ese vehículo. Le vamos a decir, pues hay que meter el clutch en la primera y poco a poquito vas a sacar el clutch. Lo podrá saber, pero no es algo que haya vivido constantemente como algo que nosotros experimentamos, como la persona que maneja constantemente, ¿sí? Aprovechando un poco, quiero mandar un saludo a Lupita Palacios, que nos está comentando acerca de que sí, nos olvidamos de empatizar con ellos y solo exigimos en este aspecto. Entonces, para que nos vaya quedando claro esta parte, le pedimos y generamos ese bloqueo en nuestros hijos, ¿sí? Entonces, al momento de pedírselo, y él está bloqueado, se nubla estos aspectos, porque ya hay una exigencia. ¿Cómo lo voy a hacer si no puedo? Ojo, no estoy diciendo esto de que en su momento los hijos no lo vayan a hacer, sino que hay que saber de qué manera solicitar y de qué manera poder llegar a cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, hay confusión. Hay una confusión de identidad. No se sabe si es adulto y no se sabe si es niño, ¿sí? Vive en este aspecto interrumpido en el sentido como pausado en ese aspecto, y no es algo que él haga consciente, sino es algo que está pasando de una u otra forma en ese instante, y muchas veces se siente incomprendido, y muchas veces también el padre se siente incomprendido. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si esta transición no se da de la mejor manera? Llegamos a ser adultos, o se llega a ser adultos débiles de personalidad, débiles de carácter. Y estoy diciendo débiles de carácter no en el sentido estricto de que no tengan carácter como conceptualmente lo imaginamos. Cuando decimos tiene un carácter fuerte es cuando es determinante, cuando es fuerte, cuando es totalitario. No me estoy hablando desde el no tenerlo, sino desde un carácter débil es hacia no poder tomar decisiones adecuadas e interrumpirse en su propia vida. En ese sentido, en la etapa adulta hay una etapa de oscuridad. Si la etapa de la adolescencia fue opaca y fue gris, ¿sí? Si en la etapa de la adolescencia fue opaca y gris, en la etapa adulta nos volvemos oscuros. Hay una oscuridad. Entonces, si nos situamos, como les comentaba, si nos situamos como adolescentes y asimismo nos situamos como hijos, cuando nuestro hijo haga una rabieta, cuando nuestro hijo experimente un aspecto negativo que no pueda controlar, ese adulto ineficaz, ese adulto débil, va a actuar de la misma dinámica que ese niño. Y no solamente va a ser un niño peleando con otro niño,
va a ser un adolescente peleando con otro adolescente. ¿Por qué? Porque no ha resuelto su propia vida, no ha resuelto sus propios conflictos. Hijo que hace berrinche y padre que exacerba esta falta de tolerancia a la frustración, que lo insulta, que lo golpea para tranquilizarlo, ¿qué va a pasar? Va a enseñar estos aspectos de manejo emocional en sus hijos. Ese es un aprendizaje. Hay un aprendizaje de un manejo emocional a partir de reprimir a través de gritos, a través de insultos. Entra la parte de la adolescencia, ¿sí? Y es un adolescente haciendo su rabieta, haciendo su berrinche, exacerbando toda esta angustia personal que tiene, expresándola al exterior. Y el padre, como tampoco ha resuelto sus propios conflictos, entra en este sentido y chocan los dos. Esos son los adultos que se están formando y que se han formado. No estoy diciendo que sean todos, pero sí estoy hablando de un aspecto en su gran mayoría. En su gran mayoría, las personas llegan a consulta llegan a consulta por asuntos no resueltos en su infancia, porque vivieron y experimentaron mucha violencia, porque creen que actualmente el poder resolver los conflictos de una manera determinante es la mejor manera. ¿A qué le llamo determinante? A tomar una decisión de arranque, una decisión impulsiva, pero de una u otra forma esto es un comportamiento ineficaz, un comportamiento que impide contactarme con el otro, y nuestra vida, de una u otra forma, nuestra vida se va experimentando en relación con el otro, o dicho de otra manera, con la otra persona, con otra, ¿sí? Somos seres sociales y que desafortunadamente muchas veces no comprendemos porque no nos comprendieron, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Está afectándonos, y estoy afectando. Estoy afectando a mi hijo, estoy afectando a mi hija. A veces exigimos que nuestro hijo, nuestra hija, nos diga lo que le está pasando en ese preciso instante. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? En esa exigencia no lo comprendemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una ruta adecuada? ¿Cuál es la ruta adecuada? Ya hablamos de todos estos aspectos negativos, de todo eso que me impide contactarme con la otra persona. Entonces, en este sentido, cada vez que discuto, que peleo, que confronto a mi hijo, ¿qué está pasando? Imagínense que cada discusión, cada palabra antisonante, cada aislamiento de mi hijo, cada impulsividad, cada agresividad que empezamos a crear, es como poner un blog, un tabique entre él y yo, entre ella y yo, entre nosotros, entre tú y tu hijo, entre tú y tu hija. Vas construyendo eso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Imagínate que esto se dio desde pequeño, desde pequeña. La pregunta para analizar, para reflexionar es: ¿de qué tamaño es la pared que tienes frente a tu hijo, frente a tu hija? ¿De qué tamaño es? Entonces, la ruta, una de las rutas adecuadas es, primero, en la infancia, desarrollar habilidades. Si estas habilidades no se desarrollan, aún estás a tiempo de poder desarrollar habilidades y recursos en tus hijos. No esperes a que llegue a una etapa adulta y cometa los mismos errores que tú estás cometiendo, que tus padres están cometiendo, que tus abuelos cometieron. Estamos a tiempo para reflexionar. Y si cometemos esos errores, tener la capacidad de remediarlos, de pedir disculpas,
de poder acercarme con nuestros hijos, con mi hijo, con mi hija, y poder entrar en una dinámica no de distanciamiento, sino en una dinámica directa, en un canal directo, en una frecuencia adecuada. Entonces, tengo que desarrollar esas habilidades para que la adolescencia vaya usándolas, las utilice, y sobre todo en ese sentido, que a la medida que las va utilizando, va a ir aprendiendo a resolver esos conflictos. ¿Qué habilidades son? Existen habilidades que nos van a permitir acercarnos, habilidades que probablemente nosotros como padres no tenemos, ¿sí? Esas habilidades nos van a permitir tener y poder enfrentar, pero más que enfrentar, poder afrontar nuestra realidad. Uno de ellos es: tenemos que construir en nuestro hijo una autoestima equilibrada, una autoestima en el cual ni tenga la soberbia muy arriba, ni tenga la soberbia en el cual no se permita contactar con el otro, ni que tenga su autoestima baja, sino que pueda mirar a los ojos a la otra persona y saber de que la persona es porque existe, porque está en relación a ti. Pero si nosotros también tenemos una soberbia, eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Entonces, en este sentido, hay que ayudar a nuestros hijos a mantener una autoestima equilibrada. Y hablar de autoestima equilibrada no es hablar de algo lineal, sino es hablar de un aspecto que puede tener variantes, que pueden por momentos subir y que puede por momentos bajar. La intención es que se mantenga ante un parámetro saludable, que nos permita poder contactar con el otro, porque muchas veces necesitamos la soberbia, no desde el aspecto patológico, por así llamarlo, pero sí necesitamos tener esta parte de nuestro ego que nos permita no dejarnos pisotear, pero tampoco tener mucha en la cual tengamos que pisotear a alguien. Entonces es generar una autoestima. ¿Y cómo vamos a generar esta autoestima equilibrada? A través de la comunicación, de una comunicación asertiva, de una comunicación eficaz, de una comunicación empática, una comunicación que se base de acuerdo a la escucha activa, a la escucha que me permita a mí poder saber y reconocer lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, lo que hay dentro de ti, y cómo saber qué hay dentro de ti a través de la escucha, a través de escuchar más allá de las propias palabras, escuchar y observar sus acciones, su comportamiento, ¿sí? Poder escuchar aquello que nos está diciendo a través de su mirada, a través de sus acciones, a través de su aislamiento, a través de su forma de expresarse, ¿sí? A través de esta forma de expresarse, Él nos está comunicando. Desafortunadamente, voy a ir en esta parte comentando los aspectos que hay que rescatar para que ellos puedan utilizar, y también los voy a contrastar con aquellos aspectos que se ven y se observan constantemente en las dinámicas familiares y de muchos padres que llegan a consulta. La escucha se da en un sentido que escucha solamente para contestar. Están atentos a aquellas palabras que los hijos generalmente expresan, y cualquier palabra que ocupan los hijos, los padres muchas veces lo toman para responderles, para decirle las cosas que están haciendo mal, ¿sí? Para decirle aquellas cosas en las cuales se están equivocando. Y esto los hijos lo toman como un aspecto de comprensión. Hijo que empieza a tener y a experimentar sentimientos por una persona y le dice: no, tú no tienes chance de tener novio, de tener novia. ¿Por qué? Porque no estás en edad. Tu obligación es estudiar. Y en este sentido se van creando estas barreras. Y es en ese momento que para aquel adolescente, para aquella adolescente,
es importante ser comprendido en relación a lo que está experimentando en ese preciso instante. Lo que está experimentando. ¿Y qué experimenta? Experimenta aspectos de incomprensión. Entonces, escuchémoslo no para contestarle desde el entendimiento, sino hay que escucharlos para comprenderlos. Para comprender hay que empatizar, conocer, adentrarnos en su realidad, en su visión, en sus aspectos idénticos, en sus aspectos singulares. Entonces ya llevamos autoestima, ya llevamos una comunicación asertiva. Ayudemos a nuestros hijos a resolver problemas. ¿De qué manera podemos expresarle una alternativa? ¿Cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolver problemas? Compartiéndole nuestras propias experiencias. No desde el deber ser, no desde el aspecto de esto es lo que tienes que hacer, hijo. Así lo resolví yo y así lo tienes que resolver tú. No. Hay que compartirlo. Hijo, mira esto que tú estás pasando. Lo escucho después de haberlo escuchado, después de no haberlo juzgado. Decirle, hijo, te comprendo. Yo también pasé por eso. A mí también me dejó una novia a tu edad. No, que muchas veces el hijo lo deja a su novia, se siente deprimido y el papá, levántate, vamos, apúrate, empieza a hacer esto, ya no hay momento. Y le cortamos sus sentimientos. Le cortamos sus sentimientos y bloqueamos esta expresión adecuada de esto que para él representa un aspecto importante y único para él en ese instante. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No lo entendemos, ni mucho menos lo comprendemos. Y generamos esa barrera. Entonces, ¿cómo podemos? Compartiéndole una anécdota de nuestra vida, una parte de nuestra vida, y no con el sentido de que ellos resuelvan como nosotros, sino expresarle esta parte de nuestro ser que compartimos, y él tomará una idea y él se sentirá comprendido y él se sentirá identificado de que no es el único que probablemente esté pasando bajo este episodio. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente, Lupita, muchas veces caemos en el error de solo criticar y eso nos va alejando de ellos. ¿Sí? Entonces, comprendámoslo, acerquémoslo. Muchas veces queremos ser amigos de nuestros hijos, no podemos. Bueno, sí podemos ser amigos de nuestros hijos, pero no podemos perder nuestro rol, el rol como papá, porque antes de ser amigos somos sus padres, ¿sí? Somos papás, somos mamás. Y en la parte de que yo considero que es la parte como se dice y popularmente decir, es que yo quiero ser amigo de mi hijo, no es que yo sea mi cuate, no es que sea mi cuate y nos faltemos al respeto, no, sino el poder ser amigos es el poder comprenderlo y que si él se molesta conmigo, darle su espacio para que posteriormente vengan esta parte de solicitar disculpas y poder reencontrarnos nuevamente, porque no siempre nos vamos a llevar, habrá algo en el cual no podamos encajar, ¿sí? Hay algo, siempre hay algo, o la mayoría de las veces va a haber algo en el cual mi hijo va a tener una opinión distinta a la mía. ¿Y qué pasa con los amigos? Con los amigos existe esa comprensión, ese vínculo, que es el que tenemos que desarrollar nosotros como papás. Desarrollar un vínculo personal, un vínculo de comprensión, que si no comparto tu opinión, no pasa nada. Bueno, cambio la parte, sí pasa algo,
pasa en que te estoy comprendiendo y que no te estoy juzgando. Le envío también un saludo a Marcela Cruz, que nos comenta que esta parte pues, que estoy comentando, me imagino, es interesante. Bien, entonces no nos comprendemos. Entonces acerquémonos a nuestros hijos. Entonces hablamos de autoestima, de resolución de conflictos, hablamos de la comunicación asertiva y hablemos también de generar un autoconocimiento, que ellos aprendan a conocerse. ¿Y de qué manera van a aprender a conocerse a sí mismos? En la medida que dejemos que ellos solos manejen sus propias emociones, que ellos solos experimenten esta reflexión. Pongámosle supuestos, hagamos que ellos realicen e identifiquen a través de un pensamiento crítico, a través de debates, a través de análisis de películas, a través de análisis situacionales, que ellos puedan ir comprendiéndose cómo lo resuelven, que ellos vayan explorando este aspecto personal que nosotros no vamos a decir, que no vamos a poder darle. Podemos aconsejarlos, pero en ese consejo puede que lo tomen o puede que no, porque tenemos que dejar que ellos cometan sus propios errores, y en esa medida que cometan sus propios errores, estar presentes para poder apoyarlos en ese momento y no decirle la clásica palabra que muchos padres comentan, una frase que muchos se les vino a su mente, y la palabra es, bueno, las dos palabras es, no son tres, perdón, te lo dije, te lo dije. ¿Cuántas veces empleamos estas palabras? Te lo dije. Y en ese te lo dije, lo único que estamos haciendo es incomprendiéndonos. Los incomprendemos y no nos acercamos. A través de estas habilidades, hay otras más que vamos a poder ir abordando posteriormente. A través de esto vamos a permitir tener un adulto íntegro, un adulto que va a poder, cuando forme su familia, si así lo decide, porque si decide no tenerlo y decide desarrollarse profesionalmente, también es válido. Si decide casarse y no tener hijos, también es válido, ¿sí? Vamos a tener un adulto íntegro con muchos recursos que va a permitirse comprender no solamente a su familia, sino va a poder comprender a los aspectos sociales. Y en la medida que vamos formando adultos íntegros, en esa misma medida vamos fortaleciendo una sociedad comprometida, una sociedad que se permita resolver problemas, que sea autosuficiente, que sea gestora y no que viva a la espera de que le resuelvan los problemas, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, como les comentaba, la personalidad se comienza a construir desde la infancia, y en la adolescencia es donde se consolida. ¿Cómo consideramos esta parte de consolidar? Es donde emerge, donde el adolescente puede atreverse de estar oculto, por así llamarlo, oculto atrás de papá y de mamá. Esa personalidad está sola en la infancia. La personalidad está latente, está presente, porque está el carácter, está el temperamento, está en esos aspectos de irritabilidad, de falta de tolerancia a la frustración, de esos cambios también en el estado de ánimo en los niños. Y está ahí la personalidad, pero de una u otra forma está ahí, está latente, está atrás, y se consolida en la adolescencia. ¿Por qué se consolida? Porque es en donde él y ella se experimenta solo. ¿Y qué pasa? En la adolescencia es en este proceso de reflexión,
de autorreflexión, en el cual podrá observarse, podrá mirarse, podrá conocerse, podrá criticarse y podrá valorarse. Y muchas veces queremos que nuestro hijo adolescente permanezca con nosotros a todo lado, pero es un momento también donde él se va a experimentar solo, en el sentido de poder verse, de poder sentirse solo, y no desde el aspecto de la soledad vacía, sino desde una soledad o desde un aspecto en el cual él se pueda encontrar, porque muchos de los adolescentes de hoy están buscando afuera lo que no encuentra dentro de su casa. ¿Y qué es lo que buscan? Muchos adolescentes buscan pareja, muchos adolescentes que buscan desde temprana edad el amor de su vida, muchos adolescentes que buscan amigos en el cual llenar ese vacío que existe en casa, ese vacío que desafortunadamente no se puede llenar, porque aunado uno es por la crisis biológica que está teniendo, por todo ese bombardeo hormonal, ¿sí?, por todos esos cambios físicos que está teniendo. Esa es una parte, más todo el bombardeo sociocultural que se les otorga al adolescente, más otro bombardeo que se les otorga de que como ya es adolescente tiene que resolver problemas, tiene que hacerlo. Esos bombardeos son de papá y son de mamá. ¿Y qué bombardeos son? Muchas veces, si es el adolescente mayor, que tiene que cuidar al más chico, a su hermano más pequeño. No estoy diciendo que no lo haga, sino hay que prepararlo para hacerlo, hay que acompañarlo. Es un apoyo que nos va a poder aportar, mas no resolver totalmente una responsabilidad que es propia como padres y que es propia como madre, ¿sí? Entonces, en este aspecto tenemos que empezar a apoyarlos, empezar a ayudarlo a aminorar la carga, pero también tenemos que aminorar nuestras propias cargas. En este sentido, tenemos que ayudarlo a reencontrarse, a sentirse, a experimentarse dentro del hogar, dentro de sí mismo, que se pueda identificar, que se pueda ver y que no busque en el afuera lo que tiene en su familia. Muchas veces el adolescente se pierde. Uno de los aspectos que comparto constantemente cuando doy una plática, cuando doy este tipo de información, es que los adolescentes se pierden, y los padres mencionan cuando llegan a terapia, psicólogo o doctor, doctora, amigo, son discursos que no hemos coincidido, es no sé en qué momento perdí a mi hijo. Y muchas veces se cree que se perdió en la adolescencia, pero no, se pierde desde la infancia, desde el no desarrollo de habilidades, desde el no desarrollo de recursos, y se termina por romper este lazo en la adolescencia. En la adolescencia, ¿por qué? Porque es en ese momento donde el adolescente se ve ávido de querer explorar el mundo, pero ¿qué pasa? No tiene todos los recursos suficientes para explorarlo, y es donde ya se ve, se conceptualiza como hombre, se conceptualiza como mujer, y es donde se atreve, donde se ve, ¿sí?, donde se empieza a explorar, donde se empieza a adquirir ese sentido que socialmente se les otorga. Entonces, apoyemos a nuestros hijos, ¿sí? ¿De qué manera vamos a apoyarlo? En el sentido de comprensión. Y hay un aspecto que yo menciono, que es la comprensión. Bueno, si buscamos en internet las definiciones de entender y comprender, son sinónimos y tienen una relación similar. Sin embargo, a mí me gusta platicarlo a mis pacientes, a las personas que me escuchan en las pláticas que yo doy, y defino entender y comprender desde dos aspectos distintos.
El entender desde un aspecto intelectualizado, racionalizado, en el buscar una explicación a la situación que está viviendo, ¿sí? Es buscarle una respuesta a eso. ¿Por qué mi hijo es así? Es buscar responder esa pregunta. Y muchas veces no hay una respuesta. Sin embargo, si lo vemos desde la comprensión es más empática, es una escucha, es un aspecto singular, es un aspecto reflexivo. Acá busca responder y acá busca la aceptación. Mi hijo es así, porque es así. Y en la medida que lo acepto, en esa misma medida, mi hijo cambia. Porque la aceptación permite la trascendencia de nuestras relaciones. Porque dejo de exigirte y comienzo a amarte, a quererte, a apreciarte. Esos son algunos de los aspectos que comento para poder ir empatizando con nuestros hijos, de poder ir generando ideas. Entonces, papás, mamás, tal vez adolescentes que nos estés escuchando, que nos estés viendo en estos momentos por esta primera transmisión en vivo, empecemos a reflexionar. Como papá, como mamá, reflexionemos esta pregunta. ¿Qué sucedió en mi adolescencia? ¿Qué sucedió en mi adolescencia? ¿Cómo la viví? ¿Cómo la experimenté? ¿Cómo la afronté? ¿Cómo la viví en relación a mi papá? ¿Cómo la viví en relación con mi mamá? ¿Cómo la sufrí? Y cómo de una u otra forma la gocé. ¿Sí? Otra de las preguntas para reflexionar y poder comprender a nuestros hijos adolescentes, niños, de nuestra etapa de la niñez, de la adolescencia, y también comprender a nuestros hijos adultos es reflexionar esta pregunta: ¿de qué carecí o qué necesidades tuve en mi adolescencia que aún esas necesidades aún no he resuelto, aún no las he satisfecho? ¿Sí? Aún siguen estando ahí, pero como piedrita en el zapato, incomodando y generando esta incomprensión tanto con mi hija como con mi hijo o con la sociedad. Vivo, en algunos momentos puedo vivir enojado con el mundo, enojándome con todos, y de esta forma me alejo no solamente de mi hijo, sino me alejo de mi familia. ¿Cómo me percibo yo frente a esta situación? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasó con mi adolescencia? ¿Qué pasó con mi adolescente que tengo? ¿Qué pasa? Necesito sostenerlo. Como adulto en estos momentos, cada vez que se me presenta un conflicto y me siento perdido, muy probablemente sea el niño o el adolescente que aún no ha crecido y que necesita de alguien más que lo sostenga. Y es en ese sentido donde se generan los lazos codependientes, los lazos de te necesito para que me lo resuelvas. ¿Sí? Se genera este lazo codependiente, este lazo tóxico, este lazo que no permite crecer, que impide el desarrollo. Y al impedir el desarrollo, no me permite contactarte, no me permite. Entonces, ¿qué hacer? Me tengo que sostener yo. Nadie más me puede sostener, solamente yo me puedo sostener. Si estoy carente de algo, tengo que dármelo, tengo que otorgármelo. Si papá, mamá no me dio cariño,
Si papá, mamá no me quiso y le digo a mi hijo, es que a ti te está yendo bien porque soy mejor que mis papás y que yo no te puedo amar porque a mí no me amaron, eso no es cierto. Hay otras personas que en este preciso momento te están amando y que tú, como padre, como madre, no dejas que te amen. Y esto, al no dejarte amar, no permite conectarte con tu hijo o con tu hija. ¿Sí? Con esa parte me comienzo a despedir para poder escuchar, leer sus comentarios, y posteriormente vamos a tener una siguiente intervención en relación a este tema, que es hablar acerca de qué cimienta nuestro hogar, ¿sí? ¿Qué lo está sosteniendo? Si nos ponemos a analizar, es qué está sosteniéndome a mí y qué sostiene mi hogar. En otras palabras, quiero invitarlos a la próxima transmisión en vivo, también aprovechar este medio para invitarlos el siguiente lunes a la misma hora, a las 8:30 de la noche. El próximo lunes estaremos a 25, 26, 27, 28, a 29 de enero, a las 8:30 de la noche. Los invito a la plática que estoy tratando de ir abordando temas en particular que tienen que ver con la familia, con aspectos importantes que desafortunadamente no nos damos la oportunidad o no se da la oportunidad de leer, y mucho menos de consultar a un profesional. Y en este sentido quiero ir hablando de estos temas para ir comprendiendo no solamente a nuestro hijo adolescente, sino a cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Permítame tantito, tengo algunos comentarios por aquí, ¿sí? Les comento, gracias Lupita, gracias Marcela, por acompañarnos, y a cada uno de los que nos fueron siguiendo el día de hoy. Y me despido con esta parte de: comprendámonos a nosotros, amémonos a nosotros, compartamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra escucha, nuestra parte empática, ese momento que experimentamos al estar con el otro y ser adecuadamente positivos y propositivos, y que ser positivos y que escuchar no nos resta libertad, no nos quita poder, al contrario, nos aumenta nuestro contacto con la otra persona. Pero muchas veces se genera la idea y la creencia de que cada vez que escucho y comprendo a mi hijo me va a agarrar la sombra, y no es así. Cada vez que escucho a mi hijo y comprendo a mi hijo, me acerco a él. Con esta parte cierro, y nuevamente les recuerdo, estamos aquí transmitiendo desde la recepción de servicios especializados en psicología, y no sin antes mencionarle de que también contamos con terapia tanto individual, familiar y de pareja, como algunos cursos y talleres que vamos a ir promoviendo a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales, y que vamos a hacerles llegar. Les agradezco muchísimo su atención y gracias por acompañarme, y nos vemos el próximo lunes 29, 8:30 de la noche, con el tema Cimentando el Hogar. Muchas gracias. Hasta luego.